Mi nombre es Jason Bedoya Gutiérrez. Me correspondió el primer algoritmo. Definir una matriz de 4 filas y 7 columnas, asignar el valor en cada una de las posiciones y mostrar por consola cada uno de los valores en la posición correspondiente. Primero creo el paquete y le coloco como nombre matrices. Luego la clase, que es public class, también pues se llama pues matrices, y el método public static void. Tengo pues un algoritmo, tengo que definir un algoritmo de 4 filas y 7 columnas. Entonces pues defino como el entero pues la matriz con una variable de tipo int, la matriz, y pues también defino como entero la fila y la columna, y pues entonces se colocan entre corchetes, ahí pues son separadas las filas 4 y la columna 7. Entonces pues aquí en la matriz dice que cuando está en la fila 0, columna 0 es igual a 10, que cuando está en la fila 0, columna 1 es igual a 20, y así sucesivamente. Pues en las celdas se muestran de uno en uno. Acá en system.out.prime es para escribir, y con las comillas hago para que se lea el mensaje y me muestre los valores agregados, que serían pues los valores que le agregué a las columnas y a las filas. Y el pues más que se le coloca sirve para concatenar, que es pues para llamar la variable. Y pues ya se la va a ejecutar, y ahí muestra la tabla con las posiciones de las columnas y las posiciones de las columnas y las filas y los resultados finales. Bueno, mi nombre es Yalilares Guarín y vamos a definir una matriz de 4 filas por 5 columnas y vamos a asignar el valor en cada una de las posiciones y mostrar el valor en cada una de las posiciones utilizando estructura repetitiva. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un paquete. Yo ya lo tengo creado. Le puse matriz, bueno, utilizamos public class, matriz, public static void, ¿qué es esto? Utilizamos int, matriz, le pusimos como nombre matriz a la variable, utilizamos newInt, abrimos corchetes, abrimos dos paréntesis, son paréntesis. Entonces en uno acomodamos en las primeras filas 4 filas que nos está pidiendo el ejercicio y 5 columnas. Bueno, acá vamos a definir cada una de las variables matriz. Entonces vamos a ir, la almacenamos el valor 0, entonces va a ir desde 0 al número 4. Y aquí vamos a empezar a poner los números. Yo puse el 51, el 10, el 14, el 23, el 35, el 57, el 21, el 98, el 96, el 27, el 53, el 79, el 16, 34, 76, 44, 43, 24, 22 y 27. Cada uno lo llevé de 0 al número 4. Y así sucesivamente, como pueden ver, del 1 al 4, del 2 al 4 y así. Después utilizamos la palabra for, in, y igual a 0, punto y coma, y mayor o menor igual a 3, y más, y cerramos con corchete y abrimos con corchete. Acá utilizamos for in, yo utilicé u igual a 0.
u mayor o menor a 4, que es como el número de las filas, u más, y abrimos otra vez un corchete. Utilizamos system.out.println, entre estos vamos a utilizar dos paréntesis, abrimos comillas, le ponemos más matriz, que es acá, y entonces vamos a utilizar para filas el i y para columnas la u. Utilizamos, lo concatenamos, más comillas, cerramos, punto y coma. Acá cerramos esta parte, luego utilizamos system.out.println, abrimos paréntesis, comillas entre esos paréntesis, y si queremos podemos poner como este slash o como esta rayita para que pues nos los tenga como más organizadito. Lo vamos a ejecutar. Y acá podemos ver el resultado. Mi nombre es Juan David González Escobar y voy a diseñar el algoritmo número 3, donde me dice que diseñe una matriz y el tamaño de la matriz debe asignar el usuario de filas y el número de columnas. Entonces, y a esas posiciones que vaya a llevar las matrices, el valor que vaya a llevar entonces va a ser de tipo real y lo va a asignar también al usuario. Entonces, para diseñar este algoritmo yo lo llamé como lista real. Entonces, para uno crear un nuevo proyecto, viene aquí a File, New Project, de tipo Java, y usted ya le asigna el nombre después que sigue acá, de aplicación Java, y acá ya le coloca el nombre que quiera. Y también si quiere que venga con clase, ya con clase predeterminada, o si no se la diseña. Entonces, aquí principalmente vamos a utilizar una clase que vamos a importar una clase que es system.println. ¿Para qué sirve esa clase? Sirve para que el usuario ingrese valores por consola. Entonces vamos a importar esa clase. Import Java, import espacio Java punto útil punto scanner. Igualmente el sistema se lo va botando. Entonces aquí vamos a definir los atributos que va a contener, bueno, más que todas las variables, que van a ser las principales. Estas van a ser de tipo entero, de tipo int, que va a ser A, B, I y J. Un punto y coma para cerrar la instrucción. Aquí repetir la variable A. Entonces sería B, B. Ahora vamos a crear el objeto que me ayudará a que el usuario ingrese los valores por consola y se guarden estas variables. Más que todo voy a utilizar estas como filas y estas como columnas. Esas van a ser las que van a recorrer las filas y estas van a ser las que van a recorrer las columnas. Entonces vamos a diseñar el objeto. Entonces, asignación de instancia. Entonces una instancia es como la creación de un objeto. Entonces para crear ese objeto primero vamos a escribir el tipo de clase que es scanner, que me ayudará a que los valores sean ingresados por consola. Scanner, el nombre del objeto que va a ser, lo llamé como new, otra es la clase scanner, y entre paréntesis vamos a colocar system.in y cerramos con punto y coma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir una línea de código para la instrucción al usuario que me ingrese el tamaño de filas que quiere, el número de filas. Entonces,
Para hacer eso vamos a utilizar un system.println. Yo utilizo un código que es muy fácil, que son las iniciales SOUL, que me escribe toda la línea. Entonces un system.println, en ese vamos a que me imprima señor usuario, por favor digite el número de filas, en la matriz. ¿Dónde va a guardar el usuario ese valor? Entonces, para que el usuario pueda guardar ese valor, vamos a llamar la variable a, que es igual, que va a ser el objeto como de puente para que guarde esa variable, que es o.netIn. ¿Por qué netIn? Si acá la variable fuera de tipo while o tipo double, entonces aquí no iría netIn, sino si fuera de tipo double, entonces sería nest double. O si fuera de tipo float, entonces si esta variable fuera de tipo float, entonces aquí para que se pudiera el usuario ingresar ese valor por consola, entonces sería nest float. Bueno, luego de esto vamos a hacer algo similar para las columnas. Entonces vamos a utilizar un system.println y vamos que me imprima, por favor digite por favor digite el número de columnas. Listo. Vamos ahora otra vez a llamar a la variable donde se va a guardar este valor, el tamaño de las columnas. Entonces sería b igual al objeto nest.in, que también esa variable es de tipo entera, de tipo in. Y ahora vamos a diseñar la matriz. Entonces, ¿cómo se diseña esta matriz? Primero va a ir el tipo, el tipo de valor que va a guardar esta matriz, que si es int, float, el tipo de dato que va a ser. Entonces yo voy a diseñar esta matriz porque el algoritmo me está pidiendo que el usuario va a ingresar valores de tipo float, que son tipos reales. Entonces primero va a ser float, el tipo de matriz que va a ser, corchetes, igual al nombre de la matriz, que la va a llamar ll, igual a new. Y luego otra es el tipo de matriz que va a ser float, y otra es los corchetes, pero aquí van a ir los valores. Entonces, ¿quién va a ser el que más va a ser el tipo el tamaño de filas, el número de filas que va a tener la columna, la A, y el que va a tener el número de filas va a ser A y el número de columnas va a ser B. Entonces aquí va a ir el número de filas, que las filas son las principales y las columnas son las secundarias, y el número de columnas, y cerramos con punto y coma. Ahora, para que el usuario pueda asignar el valor a cada posición de esta matriz, entonces vamos a utilizar una estructura repetitiva, dos estructuras repetitivas for, pero primero vamos a escribir vamos a imprimir un mensajito para que el usuario se dé cuenta que ese va a ser el momento donde va a ingresar el valor
a cada posición. Bueno, para que salga ese mensaje, entonces vamos a escribir un system.println, que me va a imprimir por consola el mensaje que vaya a escribir. Entonces, entre comillas, señor usuario, digite un número real para cada posición. Entonces, para que el usuario pueda editar, vaya en posición como 0,1, posición 0,2, 0,3, así sucesivamente debemos utilizar las dos estructuras repetitivas for. Entonces, for, entre paréntesis, que me va a recorrer aquí ahora las filas. Este eran para el tamaño de filas y este para el tamaño de columnas, el número de columnas, pero que me va a recorrer las filas y las columnas van a ser y me van a recorrer el número de filas y el número de columnas. Entonces y va a recorrer el número de filas y J va a recorrer el número de columnas, y A solamente va a ser el que va a guardar el número de filas y el número de columnas va a ser B, y va a ser el que va a recorrer filas y J el columnas. Entonces primero vamos a recorrer las filas, que se va a iniciar porque las columnas, porque las filas son las principales. Entonces y que va a inicializar en 0, y esta va a ser menor que A. ¿Por qué menor que A? Ya que si nosotros aquí asignamos dos filas, entonces si le damos igual que dos filas, me va a recorrer tres posiciones, ya que en vez de las variables aquí en Java inician desde 0. Entonces sería posición 0, posición 1 y posición 2. Entonces serían tres posiciones en vez de 2. Mientras que acá en la matriz ella toma literalmente dos posiciones. Si usted le escribe dos filas, ella va a tomar literalmente dos filas. Entonces mientras que acá me va a inicializar desde 0 y debe ser menor al número de filas. Y esta va a tener un incremento de 1, que es la variable más. Ahora llaves, que digo llaves, y acá vamos a crear la otra estructura repetitiva for, que va a recorrer las columnas. For de las columnas, quien va a recorrer las columnas va a ser J, que va a tener algo similar que la I. Entonces, que va a inicializar en 0, va a ser menor al número de columnas, que es B, y va a tener un incremento de 1. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí adentro? Aquí vamos a colocar un mensaje para que el usuario, bueno, vamos a imprimir como el número de posiciones para que el usuario se vaya guiando donde va a colocar el valor que desee en cada posición. Entonces vamos a escribir un source, que es system.println. Entonces, una cosita, cuando nosotros colocamos print ln significa salto de línea, pero en esta condición solamente voy a utilizar print, que me va a imprimir la posición y enseguida puedo colocar el valor. Entonces aquí voy a colocar estos caracteres que me van a ayudar a distinguir el número de posición, una llavecita. Ahora llamamos la variable que más recorre las filas, que es I,
otro más que es para concatenar, y la llave cerrada, digo, el corchete cerrado, no es llave sino corchete. Ahora más, otra vez, otro corchete abierto, un espacio para que me deje un espacio entre el número, más la variable que me va a recorrer las columnas. Entonces va a ser, hacemos la llave, el corchete, cerramos corchete. Y aquí me faltó un más para concatenar. Listo. Entonces, esto es como para la instrucción en qué posición va a guardar el valor, pero para que él pueda ingresar ese valor, entonces vamos a llamar la matriz donde va a recorrer las filas, y J va a recorrer las columnas, y es igual a O nes.float. ¿Por qué float? Porque nosotros declaramos aquí la matriz de tipo float, entonces va a ser nes.float. Aquí el objeto permite que podamos guardar, el usuario pueda guardar el valor por consola con .nesFloat. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Después que ya tiene el usuario aquí asignado los valores a cada posición que él eligió, entonces vamos a imprimir esos valores por consola. Entonces, imprimir, y usted me dirá, ¿qué estoy haciendo? Estos son comentarios como para guiarme en el momento cuando una persona no sepa. Bueno, guiarme no, más que todo una persona que no tenga tanto conocimiento sobre Java. Entonces, para que se dé cuenta cuáles son los atributos, qué características tiene cada línea de código, como esta que es una asignación de instancia, y así sucesivamente. Entonces, aquí estoy colocando el comentario imprimir los valores de cada posición de la matriz. Bueno, para que el usuario se dé cuenta que esos son los valores que imprimimos, vamos a avisarle con un mensajito que le vamos a imprimir con system.println. Entonces, ¿qué va a hacer? Los valores ingresados por consola en la matriz son dos puntos. Y ahora aquí vamos a hacer algo similar que hicimos acá, que aquí fue usar dos estructuras repetitivas for para la asignación, pero ahora vamos a usar esas dos estructuras repetitivas for para imprimir. Entonces ya aquí no me va a ir esta línea de código, sino va a ir otra diferente. Entonces, for, que va a tener casi las características parecidas acá. Venga, mejor le hago una copia, la copio para hacer un poquito más rápido. Control V, pero eliminamos esta característica. Entonces, ahí que va a ir, ahí me va a imprimir los valores que va a tener en esta. Aquí voy a escribir una línea, un system.println, donde me va a imprimir cada valor que se guardó en cada posición. Entonces voy a quitar este ln, como yo dije que ese ln da como el salto de línea. Cuando usted le quita ese ln, en vez de dar el salto de línea, él sigue horizontal.
imprimiendo horizontal. Entonces aquí para que me dé el valor de cada posición, primero voy a colocar unos corchetes que son caracteres que usted puede concatenar con la posición, con el valor que tenga la posición, como para leer como mejor contorno. Entonces llevamos la posición, que sería el objeto, que digo el objeto no, el nombre de la matriz, LL, abro corchetes, cierro y abro dos parejas de corchetes. Entonces donde I me va a recorrer las filas y J las columnas. Vamos a concatenar otro para cerrar corchete, entonces sería un espacio para que me quede el espacio del valor que tiene esta posición y los corchetes que me quede bien organizado. Entonces, y aquí por fuera, cuando determine esta instrucción, este ciclo o bucle, entonces que me dé un salto de línea, porque si no me imprimiría todo horizontalmente y necesito que me imprima cada fila en orden, por orden. Entonces sería system.out.println y paréntesis. Esta vez lo escribí normal, pero el comando que yo utilizo para esto sería más fácil de escribir y rápido, sería SOUT, como ya se han dado de cuenta. Entonces esto que va a hacer un salto de línea para que después siga el ciclo otra vez. Voy a explicar principalmente estos dos acá. Venga, lo pongo en funcionamiento para que se den de cuenta más que todo. Aquí me dice, señor usuario, por favor digite el número de columnas. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí vea, señor usuario, digite el número de columnas. Cuando nosotros le damos enter, que yo voy a colocar el valor de 2, el número de filas que digo, entonces ese valor se me va a guardar en la variable A, donde la variable A se va a asignar como filas en la matriz. Y luego me dice, por favor digite el número de columnas. Voy a colocar columnas, 3 columnas. Entonces cuando yo le doy enter para que se guarde ese valor entonces se va a guardar aquí donde dice por favor digite el número de columnas. Al introducir el número y darle enter, entonces se va a guardar aquí en esta variable, y esta variable va a ser el tamaño de columnas. Entonces aquí ya me dice, señor usuario, digite el número real, pero venga, hagamos acá un poquito más entendible para que se den de cuenta. Vamos aquí a colocar un igual, listo. Vamos a cerrar esta ejecución, vamos a ejecutarlo otra vez. Entonces va a colocar los valores de hace raticos, 2, 3. Entonces dice, señor usuario, digite un número real para cada posición. Antes no me botaba este igual y confundía un poquito, pero se lo puse como para que el usuario se dé cuenta que donde va a digitar el número. Entonces, ¿dónde estamos? Ya estamos aquí en donde dice el señor usuario, por favor digite un número real para cada posición. Se imprime esto, entonces entra en este ciclo. En este ciclo entra y después se ejecuta el siguiente ciclo que está dentro de él, que es este. Entonces se aguarda. Si yo digito el número 2, ese valor, bueno, acá en ese ciclo se imprime esto y acá le doy la opción al usuario para que ingrese el valor que desee para esa posición. Entonces sería, yo voy a colocar un 2,5. Al terminar esa ejecución, entonces
se reinicia este ciclo hasta terminar el número de columnas. ¿Cuánto yo puse de columnas? Fueron 3 y 2 de filas. Entonces estamos en la primera fila y en la primera columna, que sería la posición 0, 0. Al hacer esto, ahora ya no sería la posición 0, 0, sería la posición 0, 1. La vamos a asignar un valor de 2,6. Ahora otra vez se me reinicia, porque son 3 columnas, son 3 posiciones de columna, entonces sería 0, 0, 0, 2, en la posición 0, 2. Entonces en la posición 0, 2 voy a ingresar un valor real 3,4. Ahora ya se acabó este ciclo y vamos a reiniciar otra vez el ciclo, que ya no va a ser en la posición 0, sino ya no va a inicializar acá este ciclo en 0, sino en 1. Entonces va a ser 1, 0, que sería la posición. Vamos a ingresar ese valor 4,5 y otra vez se va a reiniciar ese valor. Entonces sería 1, posición 1, fila 1, columna 0. Ahora ya no es columna 0, sino fila 1, columna 1, que vamos a ingresar ahí un valor de 5,6. Ahora ya no es fila 1 y columna 1, sino es fila 1 y columna 2. Apenas se termina la ejecución, se reinicia otra vez el ciclo hasta que sea menor al número de columnas, y este se termina hasta que sea el número de filas, hasta que recorra hasta la última posición con las de columnas. Entonces vamos a terminar de asignarle todos los valores, 2,3. y acá ¿qué sucedió? Entonces de una pasamos aquí a system.oprintLine, que me va a imprimir esos valores que él ingresó acá en esta línea de código, en este ciclo de estructura repetitiva, porque tiene 2 estructuras. Entonces aquí luego le dimos un system.oprintLine que me imprima un valor que el usuario se dé cuenta que son los valores de los que él ingresó. Entonces sería los valores ingresados por consola en la matriz son, disculpa ahí la ortografía. Entonces aquí me va a recorrer las filas y columnas, que va a ser lo mismo que acá, y ya me va a imprimir cada posición. Aquí ¿qué hacemos? Aquí me va a recorrer se va a imprimir todos los valores de estos de la fila y columna. Apenas se termina en la posición de filas, me da un salto, termina el ciclo y da un salto de línea para que se pueda reiniciar, para que estos valores no sigan como horizontalmente hacia el lado derecho, sino que cada fila tenga su orden y cada columna. Entonces se usa un system.oprintLine para tener ese salto. Y hasta aquí sería este algoritmo. Muchas gracias. Muy bien, mi nombre es Germán Romero y voy a desarrollar este algoritmo. Es un algoritmo que le va a pedir al usuario el número de tamaños para fila y columna. Estamos viendo arreglos bidimensionales o matrices, y entonces vamos a desarrollar un algoritmo precisamente que contenga una matriz y donde el usuario le asigne un nombre de persona en cada una de esas posiciones de esa matriz, y obviamente pues que se imprima la información por consola. Entonces, haciendo un análisis rápido, requerimos en efecto de una matriz. La matriz va a contener un conjunto de datos. Este va a ser de tipo string, ya que se nos dice que se requiere que se llene con nombres de personas. Y luego vamos a requerir también de una cantidad de variables, 4 variables para ser exactos, 2 donde van a recorrer, una para la fila y otra para la columna, y otras 2 donde va a almacenar las dimensiones que el usuario
va a requerir tanto para las filas como para las columnas. Entonces vamos a desarrollar aquí el algoritmo. Habiendo creado nuestro proyecto y el nombre de nuestra clase, se requiere obviamente una función que tenemos que importar desde la librería java.util.scanner para que el usuario pueda digitar los datos. Bueno, ahora vamos a declarar las variables, las que vamos a necesitar. En este caso voy a declarar 4 variables de tipo entero. Y vamos a crear un objeto también de la clase scanner. Lo voy a llamar entrada. Y bueno, básicamente lo que le estamos diciendo a la computadora es que este objeto va a contener valores que se van a ingresar por consola. Ahora, requerimos de 2 mensajes que le indique al usuario que podamos dimensionar tanto las filas como las columnas. Entonces, para esto voy a utilizar el comando system.out.println y el mensaje que le diga: señor usuario, digite el número de filas que requiera. Bien, es importante entender que en lenguaje de programación siempre las dimensiones se llenan primero filas y después columnas. Entonces, esto lo vamos a almacenar en una de las variables declaradas. En este caso quiero almacenarla en la variable n. Y el next indicando que es un dato de entrada de tipo entera. Luego requiero de otro mensaje también, en el cual le va a solicitar al mismo usuario que llene el número de columnas que necesite. Entonces, para ser un poquito más estético, le vamos a meter los 2 puntos. Y siempre hay que finalizar cada instrucción con punto y coma. Esta información que acabamos de solicitarle al usuario la voy a almacenar en la otra variable que he creado. Entonces, de esta manera ya tenemos los datos para dimensionar la matriz. Obviamente voy a crear, esto ya es por cuestión ya del programador, voy a crear simplemente una línea de código en vacío para que me separe la información que quiera solicitar. Muy bien. Ahora, vamos a declarar o a definir la variable. Entonces, como decíamos, es una variable que va a contener valores de tipo string. Entonces, le voy a nombrar como persona y le voy a asignar, obviamente, el espacio de memoria, que en efecto será el que el usuario digitó tanto para las filas, almacenado en n, como para las columnas, almacenado en m. Listo, ya teniendo ahora sí nuestra variable, nuestra matriz, vamos ahora con las estructuras repetitivas para ahorrar líneas de código. Una que se encargue de solicitarle al usuario que llene los valores para cada posición, y otra en que me va a mostrar cada uno de los valores que el usuario ingresó. Entonces voy a asignar los parámetros, la variable i que va a recorrer las posiciones para la fila. Recordemos que siempre inicia con la fila. Y le voy a dar su incremento de A1 en 1. Muy bien. Bueno, se preguntará entonces por qué i menor que n. Bueno, resulta que el programa hay que especificarle, ya que este lenguaje inicia las posiciones en 0, como bien lo hemos visto acá. Entonces, al yo decirle al programa que llegue hasta el valor de n, si le digo menor o igual, va a haber un conflicto con el programa, ya que el programa sí va a entender que se requieren, suponiendo que sean 3 posiciones, va a entender que se requiere 3 posiciones, pero también recibe un dato entero, por lo que al querer igualar las 3 posiciones con el 3 de tipo entero que ingresó el usuario, va a haber ese conflicto y no lo va a poder compilar el programa. Por eso entonces le resto el valor que ingresa el usuario un 1. En esta forma, diciendo que i es menor que n, o sea, es menor que el dato que ingresó el usuario, para que en efecto el valor que ingresa el usuario sea la cantidad de posiciones que requiera, pero que el programa no tenga conflicto al querer igualar las posiciones con el número entero que ingresamos. Muy bien, entonces ya teniendo todo esto aclarado, voy a crear otra estructura con la variable que va a recorrer ahora las posiciones no de la fila, sino de la columna. Entonces, j va a ser igual a 0, coma, j va a ser menor que m, que es el valor que ingresó el usuario para las columnas, y lo voy a incrementar de A1 en 1. Bien, entonces lo que va a hacer es que primero
va a empezar por las columnas y luego va a empezar a registrar los valores en cada una de las posiciones, perdón, va a empezar por la fila y va a ingresar cada una de las posiciones de la columna. Hasta completar la columna, entonces vuelve y pasa por la siguiente fila y de esta manera el ciclo continúa. Entonces inicia este ciclo, luego continúa este ciclo, termina este ciclo y vuelve a iniciar el ciclo anterior. Entonces, teniendo esto claro, vamos a decirle al usuario que nos ingrese los valores para cada una de las posiciones. Entonces, el usuario digite el valor para la posición, dos puntos, dejo espacio, concateno con la variable que recorre las filas, luego esto lo concateno con una coma para darle como más estética al programa y luego lo concateno con la variable que recorre las columnas. Listo. Una vez entonces que el usuario haya ingresado estos valores, los vamos a asignar a la matriz, poniendo la i, que es el valor que se ingresa para la posición de la i, y la otra para la posición de la j, o sea, para la posición de la fila. Y le decimos al programa que este es una entrada que digita el usuario. Aquí obviamente no vamos a decir next in porque los datos que va a ingresar el usuario son de tipo string. Entonces al dejar solo next, ya el programa entiende que ahí solamente se ingresan datos de tipo string. Muy bien, aquí tenemos un pequeño error. Obviamente es necesario conocer la sintaxis muy bien para no cometer estos errores. Aquí le voy a agregar también otro mensaje en vacío. Esto, como le digo, simplemente para yo tener por separado cada una de las partes del programa para que se vea como más estético. Ya en la ejecución lo veremos. Ahora voy a crear otros dos conjuntos de estructuras repetitivas asignando los mismos parámetros que asigné a la parte de arriba. Acá simplemente por estética quiero agregarle un carácter. Obviamente aquí no le voy a decir printline porque quiero que los valores se me muestren de forma horizontal. Si le agrego el printline, obviamente me va a saltar línea por línea y me va a mostrar los parámetros en cascada. Y obviamente una matriz no se muestra en cascada. Entonces, bueno, ingreso este carácter con su respectivo espacio. Muy bien. Y ahora voy a crear la otra estructura ya con los parámetros para la columna. Perdón. Muy bien. Y ahora voy a imprimir los valores que el usuario ingresó por pantalla. Entonces, obviamente aquí no voy a llegar hasta al comando printline porque obviamente quiero que algunos datos se me muestren. Cuando me muestre todos los datos de columna, quiero que me los muestre horizontales para que así mismo la fila, para que los valores se muestren así en fila. Bueno, entonces voy a llamar a la matriz que contiene estos valores con las variables que contienen las posiciones. Esto lo voy a concatenar con un espacio. Entonces simplemente es por estética. Y bueno, ya habiendo finalizado entonces, a la parte final de esta estructura voy a agregar otro comando de system.out y este sí lo voy a hacer de printline. Aquí solamente voy a agregar un carácter para que cuando me imprima, cuando termine de imprimir todo esto y llegue acá, entonces al volver a querer imprimir esto ya me lo haga en otra línea de código porque aquí se lo ordené. Entonces vamos a ejecutar ahora sí el programa. Voy a requerir una variable de 3x3. Entonces voy a ingresar los nombres. Juan, John, Luis, Noel y así sucesivamente.
Y bueno, aquí como podemos ver, en efecto nos imprimió cada una de los nombres que habíamos ingresado en las posiciones. Y como se pudieron dar cuenta, yo aquí separé, obviamente, pues para darle como un aspecto visual más agradable eh, al programa para que me imprimiera esto. Obviamente aquí en Amos cometí el error de agregarle una tilde, ya que el programa obviamente tiene una sintaxis basado en el lenguaje inglés. Pero de todas formas, aquí podemos ver que en efecto hemos creado una matriz para llenarse con nombres que el usuario quiera digitar.